Buenas tardes, soy el ingeniero Gerardo Sosa Cruz. Estudié en la Universidad Iberoamericana Puebla la carrera de Ingeniería de Negocios. Actualmente estudio en la Universidad del Valle de México, Campus Tuxtla, la maestría en Administración de Negocios con orientación en Finanzas. Hoy les vengo a hablar sobre el reporte de investigación de economía social y solidaria, en este caso cooperativas, en México. En mi aspecto académico, mi último proyecto fue mis prácticas profesionales que realicé en Colombia, la creación de un plan de negocios para la implementación de una cafetería en la Pontífice Universidad Javeriana de Cali, Colombia, en conjunto con la Asociación de Pequeños Caficultores de la Marina de Colombia. Bueno, ya hablando sobre el tema, en la economía social y solidaria existen diferentes tipos de empresas, dentro de las que traen un mejor beneficio para la sociedad y los socios, así como sus familiares, son las cooperativas. Se puede considerar como tal a una cooperativa siempre y cuando ésta sea capaz de demostrar ante sus socios y personas externas que cumple al 100% con lo dispuesto en la Declaración de Identidad de Cooperativas según la ASI en el año de 1995. La definición del problema es la comparación entre una empresa capitalista, es decir, de economía tradicional, y una empresa de economía social y solidaria, en este caso cooperativas en México. La justificación del proyecto. Este proyecto será de gran utilidad para que las personas logren tener un entendimiento claro y amplio de la estructura y funcionamiento de las empresas de economía social, en este caso cooperativas, así como también de sus beneficios y ventajas que tiene el involucrarse en la implementación y desarrollo de estas cooperativas. El objetivo es explicar las diferencias, beneficios y ventajas que hay entre una empresa tradicional y una cooperativa. Bueno, en este caso, las cooperativas, las diferencias que hay entre una cooperativa y una empresa tradicional o empresa capitalista es que la cooperativa busca dar servicio y beneficio en común, ya sea a los socios, comunidad o sus familiares. Las ganancias se benefician de la presentación de servicios a la comunidad. El principal objetivo es ofrecer servicios de calidad y económicos, así como reportar beneficios a los socios y a la comunidad y buscar una mejora en la calidad de vida de lo alrededor de la cooperativa. El excedente disponible se devuelve a los socios o se reinvierte en la cooperativa. Aquí el socio dirige, es decir, el socio puede ser un trabajador, puede ser una persona que invierta dinero y así. Pero en este caso es totalmente democrático, ya que en la cooperativa una persona o un socio tiene un voto nada más. No hay que puede tener dos votos, ni por porcentaje de acciones, es una persona, un voto. El número de socios es ilimitado, ya que puede involucrarse cualquier tipo de persona en la cooperativa. Los objetivos son dependientes de las necesidades de los socios o de la comunidad o de sus familiares. Bueno, en cambio, en una empresa capitalista, una empresa tradicional, la persona busca obtener ganancia a cualquier costo, beneficiarse unos sobre otros. Con las ganancias se le beneficia nada más al propietario del capital, es decir, al accionista. Como dije, el principal objetivo es ensanchar los márgenes, es decir, generar ganancias para los accionistas. El beneficio generado o el excedente generado es nada más para el accionista, no para el trabajador ni nada. Aquí el accionista dirige y el trabajador no tiene voz ni voto para las decisiones de la empresa. El número de socios es limitado y los objetivos son independientes del socio. El que busca nada más buscar la mayor ganancia posible. Bueno, para que una cooperativa se pueda decir tal y cual cooperativa, tiene que vivir los principios cooperativos. En este caso son 7 principios cooperativos. El primer principio cooperativo es la membresía voluntaria y abierta. Es decir, cualquier persona puede entrar a la cooperativa, no hay exclusión ni por discapacidad ni por cualquier otra cosa. El segundo principio es el control democrático de los miembros. Esto quiere decir cómo manejan su democracia dentro de la cooperativa. Es decir, si hay varias comunidades dentro de una cooperativa, para la toma
decisiones se llama a todos los socios, o por cada comunidad hay un representante que hable por todos en un común acuerdo. El tercer principio es la participación económica de los miembros. Esto quiere decir que cualquier miembro puede involucrarse dentro de la cooperativa, ya sea invirtiendo con dinero, invirtiendo con especies o invirtiendo con trabajo. Y ya dependiendo de eso, su retribución ya ahí se ve dependiendo de cómo se esté manejando la cooperativa. El cuarto principio cooperativo es la autonomía e independencia. Esto quiere decir que la cooperativa debe ser totalmente autónoma e independiente de cualquier otra cosa. El quinto principio de cooperativo es la educación, capacitación e información. Es decir, que la cooperativa tiene que estar en constante capacitación y educación a sus socios o familiares. El sexto principio es la cooperación entre cooperativas. Es decir, tiene que buscar otras cooperativas en la cual se pueda formar una red en la cual busquen beneficios para la comunidad. Y el sexto principio es el compromiso e interés por la comunidad. Como antes dije, en las diferencias de la cooperativa, las cooperativas buscan el beneficio por la comunidad. Es decir, si una cooperativa está contaminando el medio ambiente, daña a la comunidad, así que no puede decir que tiene un compromiso o interés por la comunidad. Un ejemplo de una cooperativa exitosa que conozco es la Unión de Cooperativas Tosepan, o también conocido como Tosepan Titatanixque. Es un movimiento cooperativo indígena de la Sierra Nororiental de Puebla, creado en 1977 y formalizado en 1980. Actualmente está conformado por 8 cooperativas regionales y 3 asociaciones civiles dedicadas a resolver problemas sociales y a mejorar el nivel de vida o calidad de vida de los familiares de esta región. En esta cooperativa yo trabajé para mi proyecto de titulación la implementación de un manual de procedimientos administrativos de balance social, en la cual se desarrolló o se vio cómo cada una de las cooperativas, en este caso 2 cooperativas que fueron la Tosepan Tomi, que es una caja financiera que significa dinero de todos, y la Tosepan Cali, que es un hotel para los socios o para cualquier visitante, que significa vivienda de todos, cómo vivían los 7 principios cooperativos. Otro conjunto de cooperativas que conozco es la Yomol Atel, que fue creada este conjunto fue creado en el 2012 y 2013, pero viene desde 1993, desde la creación de Batsil Maya, que es una tostadora de café. La Zumbal Salja, que fue creada en 2001, que es la unión de caficultores y productores de miel. Ya para 2010 se creó la cafetería Capeltic, que esto cerraba todo el ciclo de café, desde la plantación del café hasta la venta de la taza de café. Y la Giga Ancentic, que fue creada en 2011, que es la empresa de las mujeres. Bueno, en conclusión podemos decir que la implementación de una cooperativa trae un mayor beneficio, ya sea para los socios, la sociedad y la comunidad. Con ella busca el beneficio y la mejorada calidad de vida de los socios y de sus familiares, así como salir en adelante o buscar cooperativas que apoyen a la sociedad, complementando sus necesidades de cada uno. Eso es todo y muchas gracias.